Buenas noches a todos. Eh, es continuación de lo que vimos hace, como nosotros detectamos alguna lesión en el hígado que sea pues, sospechosa. El hepatocarcinoma es lo que nosotros ya encontramos y vamos a sospechar de que esto sí puede ser la lesión que hepatocarcinoma. Un adenoma, hiperplasia nodular focal. Entonces, todo eso no va a corresponder, ¿sí? Básicamente nos vamos a ir por aquellas lesiones que sean sospechosas de hepatocea. Y por eso la vamos a clasificar con LIRADS, ¿sí? Entonces, pues como ya es conocido de todos, el hepatocarcinoma está creciendo, ya se está volviendo un problema a nivel mundial muy alto. De que se te corta mucho el internet, Iván, la- Eh, el audio. eh, Iván, hello, bueno. que se te corta por pedazos ahí, Iván. Ah, Si no te vas a tener que mover un cachito. internet le está dando problemas, ¿verdad? Ahí estamos, no. Ahí está. Ahí, ahí se te volvió a ir otra vez. Ok, Yo creo que ahí sí. bueno, Ahora sí. Ahora sí. pues si me escuchan. Sí, vos nos escuchás. Tenemos problemas de comunicación. ¿Y si apagamos la cámara? Tal vez apaguemos las. Sí, hola, ahí sí ya me escuchan. Sí, te escuchamos, Iván. ¿Qué está pasando ahí que no? Ahí estamos, ahí sí es, ahora sí ya. Ok, Ahora sí. listo. Ahora sí ya. Bien, entonces, como les decía a ustedes, tenemos que evaluar a los pacientes que tienen un riesgo alto de poder presentar un hepatocarcinoma, los tenemos que estar tamizando. A la vez, si encontramos nosotros una lesión focal en esos pacientes sospechosos, les tenemos que estar evaluando obligatoriamente con una TAC multifásica o resonancia magnética que también se puede hacer multifásica y irlos evaluando durante el tiempo, ¿verdad? Cada 4, cada 6 meses. Pero como esto depende del observador, tenemos que tener ciertos parámetros que tenemos que evaluar para que tanto el clínico como el radiólogo estemos en comunicación y estemos entendiéndonos el lenguaje que vamos a estar utilizando para saber qué es lo que vamos a hacer con este paciente que estamos siguiendo. Y por eso es de que se ha creado el sistema LIRADS, que ya viene desde el 2017, 2016 por ahí, que viene utilizándose, ¿verdad? Pero básicamente es para pacientes que estamos sospechando que tenga un hepatocarcinoma en paciente
cirrosis, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que les decían con anterioridad, es de que tenemos que no incluir a todas las lesiones que puedan ser sospechosas de mangiomas, adenomas, hiperplasias nodulares focales, ¿verdad? O nódulos de regeneración, que esos no se van a incluir dentro del RAS. Para poder ingresar una lesión a ser evaluada o ser clasificada por el RAS, tiene que cumplir con ciertas características, que son las que vamos a ver más adelante con respecto a las características que tiene que cumplir en tomografía y en resonancia. Bien, entonces el objetivo de esta plática es que ustedes conozcan el RAS y la utilicen de tal forma de que estemos comunicados con el mismo lenguaje. Entonces, si nosotros nos basamos sobre o caminamos sobre esa línea, pues vamos a poder conocer, así como cuando evaluamos las lesiones de la mama, que hay una clasificación según LIRADS, ¿sí? Pues igual con el hígado, sí le llamamos LIRADS. Se prefiere hacer el seguimiento con tomografía y con resonancia, más que hacer el seguimiento que con ultrasonido. El ultrasonido depende mucho del observador y no es al 100% tan objetivo, sino que se convierte más en subjetivo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicos del RADS? Pues mejorar la comunicación, como les decía con anterioridad, entre el radiólogo y ustedes. Y luego, pues reducir la variabilidad y los errores de interpretación que se van a dar entre un radiólogo y otro radiólogo, sino que todos, pues, evaluemos los mismos elementos para que creemos un mismo informe, ¿sí? Estar dando siempre los parámetros importantísimos y esenciales que tenemos que tener para el reporte de esas lesiones. Y luego, pues, estar haciendo los estudios con la misma técnica, con aparatos que sean similares y con el mismo protocolo de inyección de contraste para que no tengamos equivocaciones, ¿sí? Y luego, pues, el seguimiento, que es importante a la hora que encontremos un tumor, ¿ok? ¿Cómo vamos a clasificar o cómo es que se clasifica el IRADS? Bueno, pues el IRADS 1 es definitivamente una lesión benigna que no se comporta como esperaríamos para que sea un tumor. IRAD 2 es una lesión probablemente benigna. IRAD 3, una probabilidad intermedia que sea un hepatocarcinoma. El IRAD 4 es probablemente hepatocarcinoma. Y IRAD 5, definitivamente hepatocarcinoma. Eso es sumamente importante, tener esta clasificación. Entonces, en las categorías del IRADS, los parámetros que tenemos que considerar en todas las categorías de la 1 a la 5 son las siguientes. Primero, ¿cómo se ve esa masa? ¿Cómo se configura esa masa? ¿Qué quiere decir esto? Si es redonda, es lobulada, es ovoidea, si es infiltrante o está encapsulada. A eso se refiere la configuración. Cómo se está comportando con el contraste en la fase arterial, en la fase venosa y en la fase capilar, ¿sí? Y en la fase simple, si tiene calcificaciones o no tiene calcificaciones. 3, si tiene una hipoatenuación, o sea, baja la cantidad del contraste, la captación del contraste en la fase venosa, y si tiene un lavado, ¿verdad? Que eso es lo que se espera que tenga. Si nosotros, que es algo típico en el hepatocarcinoma, es que exista la lesión en la fase arterial, capte muchísimo, y en la fase venosa, pues ni siquiera se vea, o bien que tenga una cápsula, o bien que tenga necrosis y estructuras vasculares en el interior. Y luego, pues la apariencia de la cápsula. Se espera de que la cápsula sea no muy gruesa, pero que exista, ¿sí? El aumento del tamaño, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que lo vamos a valorar en base al estudio de base, el estudio inicial, y conforme va ya haciéndose la evaluación del estudio durante el tiempo, ¿sí? Y pues algo bien importante también es la trombosis venosa que debe de tener. Si existe o no existe trombosis venosa de alguna suprahepática o algunas ramas de la porta, ¿sí? Y pues algunas características extras que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta masa? Si la masa se expande dentro del parénquima hepático, si la masa se infiltra dentro del parénquima hepático y la masa tiene una invasión a la vena, ya sea a la vena cava, a vena suprahepática o a ramas de la vena porta. ¿Sí? Entonces,
Hipercaptación en fase arterial. Esta es, yo diría, la más importante de todas las caracterizaciones que tenemos que ver. Por eso ustedes se dan cuenta en los reportes que nosotros hacemos en tomografía. Ya la mayoría de estudios ya están con diagnóstico. Entonces a nosotros nos llegan para hacer un seguimiento. Pero cuando nosotros tenemos por primera vez a un paciente que se la está haciendo un tamizaje, pues nosotros tenemos que tener todas estas características. Y esta fase arterial es yo diría la más importante. Fíjense, pues, la hipercaptación del contraste en la fase arterial es la principal o una de las principales características del IRATS, porque puede tener varios comportamientos. Si nosotros encontramos que en la fase arterial hay una gran, pero gran captación del contraste, pero muy probablemente esta lesión va a ser tipo 5, o sea, va a ser definitivamente un hepatocarcinoma. ¿Sí? ¿Ok? Si tenemos nosotros una hipocaptación del contraste en la fase venosa, esto va a ser un fuerte predictor de hepatocarcinoma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vemos de que la lesión se enciende como que fuera un fósforo, como cuando están descritos los meningiomas en el cerebro, en donde la captación de contraste es intensa, eso nosotros nos hace pensar de que eso es definitivamente un meningioma más que otro tumor. Pues lo mismo sucede en el hígado. Cuando nosotros vemos que en la fase arterial la captación de contraste es intensa y en la fase venosa casi no se ve, es muy probable, con alta probabilidad, de que esta lesión sea un hepatocarcinoma. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí pues las apariencias de las cápsulas o la cápsula de cómo se va a presentar el tumor. Cuando nosotros tenemos ese tumor que no se enciende como un fósforo en la fase arterial, sino que capta contraste mostrando áreas de necrosis en la periferia, en la parte central, entonces ahí es en donde se pone como que difícil la situación y nosotros comenzamos a esperar encontrar otros hallazgos y nos vamos a la fase venosa. Y en esa fase venosa es donde nosotros vamos a ir a definir si existe cápsula o no, porque es otro de los elementos que nos va a decir a nosotros si puede o no puede corresponder a un tumor. Por eso es de que lo reportamos nosotros con presencia o no presencia de cápsula y cuánto mide la pared de la cápsula. ¿Ok? Bien. Aquí hay algo que se llama realce en anillo, que es lo mismo que decir tiene cápsula o no tiene cápsula. Aquí es bien importante, miren ustedes, dice que este anillo se va a encontrar nada más en la fase arterial y no debe ser considerada como una cápsula. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la cápsula la tenemos que ir a buscar en la fase venosa, mientras que en la fase arterial vamos a ir a buscar básicamente la captación que sea intensa, ¿sí? Para decir de que estamos pues, frente a un hepatocarcinoma. Ahora, algo bien importante acá es la trombosis venosa, que era lo que les mencionaba al inicio. Esta trombosis venosa, pues obviamente estamos buscando de que haya algún defecto de llenado en la fase arterial, en la fase venosa, y que tiene que cumplir con todos los requerimientos para que sea una fase venosa buena, para que nosotros podamos ver si existe o no existe un defecto de llenado en la vena y decir si es un trombo o no. Si nosotros no tenemos una fase venosa adecuada, no vamos a poder ver este trombo y ese es un predictor importante para determinar cómo le va a ir a este paciente. ¿Ok? Bien. El tamaño. Fíjense ustedes, el tamaño si seguimos al paciente en 4 meses o 6 meses, pues esperamos de que ese crecimiento que tenga la lesión sea de 5 milímetros en función del tiempo que lo vamos a seguir. Si nosotros tenemos la lesión ha crecido el 100% en 6 meses, muy probablemente vamos a estar enfrente a un hepatocarcinoma. Si se mantiene estable y ustedes no le han dado ningún tipo de tratamiento y la lesión no ha crecido o se mantiene estable, pues muy probablemente no va a corresponder a un hepatocarcinoma. Va a ser otra cosa, pero no va a ser eso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué características extras vamos a encontrar a favor de malignidad a la hora que nosotros estamos evaluando resonancia magnética? Si nosotros vamos a resonancia magnética porque tenemos duda de que en la tomografía trifásica no se comportó como esperábamos para decir que es un hepatocarcinoma, pues entonces nos vamos a ir a hacer resonancia. Y en la resonancia, pues esta lesión se va a comportar hiperintensa en T2. Vamos a tener cierta restricción en las secuencias de difusión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la lesión se va a observar hiperintensa en difusión. Y el realce al momento en que inyectamos contraste va a presentar
pues obviamente un reforzamiento anular. Pero aquí hay algo bien importante, en la resonancia magnética sí vamos a poder detectar algo que no se detecta en la tomografía, que va a ser la grasa intradicional, que este hallazgo viene a definir básicamente si es o no es algo maligno, la presencia de grasa. Y por otro lado, pues el aspecto en mosaico. Este aspecto en mosaico quiere decir de que hay unas áreas que captan contraste, otras que tienen necrosis, y así sucesivamente, y que van a ser elementos también que van a estar a favor de que esta es una lesión maligna. Entonces, veamos, si nosotros vamos a tener una lesión de RAS1, que ya dijimos que es definitivamente benigna, pues van a ser, pues, como dice el radiólogo, benignas, ¿verdad? Pero no debemos incluir los adenomas ni hiperplasia anular focal, ya que estas son raras en pacientes cirróticos. Por supuesto que pueden existir y que pueden aparecer, pero no van a ser lesiones tumorales, malignas. Puede ser un quiste, puede ser un hemangioma, una estenosis hepática geográfica focal o un parénquima hepático normal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a incluir dentro del IRADS 1. Como ya les había dicho, recuerden ustedes de que cuando nosotros evaluamos a un paciente cirrótico, vamos a incluir en el IRADS básicamente ir a buscar un hepatocarcinoma. No vamos a ir a buscar lesiones benignas como las que están viendo en pantalla, ¿sí? Luego vamos a encontrar pues algunas anomalías vasculares, por ejemplo, alguna MAV, algún aneurisma, que en algún momento puede confundirse con alguna lesión que sea neoplásica, ¿sí? Fibrosis con frente, una cicatriz focal de aquellos pacientes que han tenido alguna lesión hepática, un trauma hepático, o que han tenido cirugías de vesícula y ha tenido lesión hepática o de la cápsula. Entonces ahí es en donde podemos entrar en alguna confusión. En IRAD 2, como habíamos dicho, ¿verdad? Las lesiones van a ser probablemente benignas, con una presentación atípica, pero vamos a inclinarnos más a pensar que es una lesión benigna, ¿sí? Luego, IRAD 3, que aquí es en donde comenzamos a tener ya el problema de que si la lesión es o no es maligna. Entonces vamos a encontrar pues una moderada probabilidad de que corresponda a una lesión benigna o hepatocarcinoma. Aquí ya entramos a dudar entre si es o no es, ¿verdad? Y esta vamos a poder incluir pues algunas características como lo son que es una masa no definida, que no se comportó como un fósforo en la fase arterial, que en la fase venosa pues no presentó cápsula, entonces ahí es en donde comenzamos a dudar, pero por lo menos sabemos de que no va a ser un hemangioma para que entre el radiólogo intervencionista o entre el cirujano a hacer una biopsia. Entonces ahí es en donde ya vamos a poder definir qué es, si es benigna o es maligna, porque la imagen se está quedando corta. Básicamente en el RAD 3 es en donde yo diría el punto en donde tienen que entrar a hacerse biopsias. En el IRAD 4 es donde ya tenemos pues alta probabilidad que sea maligna y el signo, pues el 5 ya saben ustedes que es maligna, pero en el 3 es en donde básicamente tenemos que pensar seriamente en hacer una biopsia, porque ya imagen ya se quedó corta, ¿sí? ¿Ok? El RAD 4, pues la probabilidad que corresponde a un hepatocarcinoma es altísima, la certeza diagnóstica no es del 100%, pero es arriba del 95%. ¿Qué quiere decir? Que ha cumplido con todas las características de imagen, tanto por TAC como por resonancia, para que nosotros le reportemos un IRAD 4. Además, hemos encontrado de que el comportamiento en la trifásica ha sido más para malignidad que para benignidad. Entonces, por eso vamos a reportarles a ustedes el IRAD 4. Este IRAD 4 puede ser A y puede ser B. Tenemos nosotros, si encontramos una masa hipo o isocaptación en la fase arterial, vamos a tener un IRAD 4. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos inclinándonos más a que va a ser más maligna que dudosa, ¿sí? Si tenemos nosotros un washout, ¿a qué me refiero en el washout? Que es un lavado en la fase venosa que va a ser continuo, va a tener una cápsula y va a tener un aumento del tamaño. Eso nos hace pensar en un IRADS 4. Obviamente que esto entra cuando estamos nosotros haciendo el seguimiento de 4 a 6 meses del paciente, en donde en los primeros estudios de control no se había encontrado ningún signo que hiciera pensar de que esta iba a ser una lesión maligna. Pero cuando nosotros tenemos el aumento del tamaño, cuando nosotros comenzamos a ver de que la cápsula se hace evidente, cuando comenzamos a ver de que en la fase venosa comienzan a haber áreas de necrosis y que en la resonancia magnética comenzamos a encontrar grasa, ya deja de ser un IRADS 3
y lo vamos a pasar de una vez a un IRADS 4A. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Las mediciones, básicamente cuando nosotros hablamos del tamaño, es el crecimiento que mencionamos con anterioridad del porcentaje de 50% que se mantiene. Si crece el 100%, entonces por tamaño vamos a decir que es un IRADS 4A. ¿Ok? Si vamos al IRADS B, pues la lesión está creciendo más de 20 milímetros en el tiempo del seguimiento. ¿Sí? Y el IRADS 5 vamos a tener una certeza al 100% que es un hepatocarcinoma. Y aquí no se requiere biopsia porque ya nosotros los radiólogos nos la aventamos y decimos, bueno, pues sí, eso sí va a ser un hepatocarcinoma, ¿verdad? Pero recuerden ustedes, IRAD 3, seguro que hay que hacerle biopsia. IRAD 4A o 4B, tenemos duda y puede ser que sí requiera hacerle una biopsia porque estamos no al 100% seguros de que es un hepatocarcinoma, mientras que en el IRAD 5 cumple con todas las características para decir nosotros eso es un hepatocea. ¿Ok? En el IRAD 5A tenemos una masa hipercaptante de contraste en fase arterial que en la fase venosa no lo vemos, ¿sí? Cumple con el washout, eso es lo que quiere decir de que en la fase venosa el medio de contraste se desaparece, la cápsula tenuemente se ve, ¿sí? Y hay un aumento en el tamaño. Y el IRAD 5B, ¿verdad? La lesión está creciendo más de 20 milímetros, es hipocaptación en la fase arterial y en la fase venosa, y va a tener, pues, washout, cápsula, aumento del tamaño, ¿sí? Bien, entonces, vean ustedes, aquí tenemos alguna imagen de tomografía trifásica. Tenemos una grasa intralesional que en la tomografía se logra ver, pero no es al 100% saber de qué es grasa. Cuesta mucho medir las unidades Hounsfield ahí para decir si es grasa o no es grasa, ¿sí? Vean ustedes cómo se ve el aspecto en mosaico, unas zonas que captan, otras hipodensas, otras hipercaptantes y con áreas de necrosis. O sea, es un poquito difícil para ustedes, pero igualmente está cumpliendo con ciertos criterios. Vean ustedes la cápsula que tenemos en la fase arterial y la cápsula que persiste en la fase venosa. En la fase arterial ya dijimos que la cápsula no es real, puede ser únicamente definición entre parénquima sano y parénquima enfermo, pero en la fase venosa es en donde nosotros vamos a ir a definir si existe o no existe una cápsula. Y esta cápsula es la que nos va a determinar en qué IRAD le vamos a poner. Si nosotros encontramos este hallazgo, vamos a decir que es un IRADS 4. ¿Ok? Doctor, Sí, dime. discúlpeme. ¿Y ahí cuál es la grasa intralesional? Bueno, esta solo la veríamos en resonancia. No la podemos Justamente, ver. sí, por eso es que te decía yo que ver la grasa aquí en la ataque es muy difícil. ¿Por qué? Porque la resonancia es más sensible para nosotros poder ubicar si existe grasa o no. Recuérdate que en el T1 va a brillar la grasa. Y entonces, cuando veamos áreas blancas en la lesión, vamos a saber que ahí tiene contenido lipídico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien? Ok, doctor. Bien. Bien, veamos entonces aquí. Vean esta otra lesión, es una fase arterial. Tenemos acá la lesión, pero no tenemos una cápsula en la fase arterial. Pero vean la fase venosa. Está la misma lesión y tenemos una cápsula definida. Entonces, encontrando este hallazgo, ¿qué vamos a decir? Muy probablemente esto va a ser una lesión tumoral. Ahora, vean ustedes en el tiempo. Esta lesión cómo está de chiquita acá y miren ahora cuánto creció. ¿Sí? O sea, hay un incremento, ¿sí? En las dimensiones. Es, ¿Ok? pero aquí en fase arterial, pues la lesión pareciera ser hipodensa, ¿verdad? Hipodensa en la parte central, pero es hipercaptante en la fase, en la periferia, ¿la ves? ¿Sí? Sí. Aquí. Y la Tal vez pared, era una fase arterial temprana, ¿verdad? no, fíjate que no es temprana, porque mira, tienes Hoy, aquí la aorta y tienes la ajá, cava, ¿sí? O sea, es una fase arterial que si fuera temprana, como tú dices, no arterial tendrías tardía. exactamente. Arterial que está hecha a los cuantos segundos más o menos. Más o menos está hecha entre 35 y 45 segundos después de la inyección, se comienza a correr el estudio. ¿Por qué razón? Porque mira, tienes la arteria, la aorta, y tienes medio contraste en la cava, ¿ya? O sea, quiere decir que no es una fase temprana, sino que es una fase de 45 a 75 segundos, porque está teniendo las dos, el medio contraste arteria y O sea vena. que
se podría decir que ya de manera central ya tiene un washout. Exactamente, ya tiene un washout. Y aquí, mira, ya hay otro washout, ¿ves? ¿Sí? Comienza a darse el washout, pero lo importante aquí es ver la cápsula. Mira, mira la cápsula. Y esa cápsula es la que te hace el diagnóstico que estás enfrente de un hepatocea, ¿eh? ¿Sí? Igualmente, el tamaño, por supuesto, ¿verdad? Mira cómo está el tamaño acá y mira cuánto se incrementó acá. Esta lesión cabe 2 veces aquí, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Sí, doctor. Listo. Bien, mira esto otro aquí. Entonces, tenemos, este es un mapita que nos dice a nosotros qué vamos a hacer, ¿sí? LIRADS 1, LIRAD 2, LIRAD 3, ya lo platicamos, pero LIRAD 3 es donde nosotros tenemos duda, es en donde tenemos que ir a biopsiar. Es bien importante que ustedes recuerden eso. LIRAD 3 es en donde nosotros no sabemos que si es bueno o es mala, le tiramos el balón al cirujano que vaya a biopsiar o al radiólogo intervencionista que vaya a biopsiar, y entonces ahí vamos a poder partir nuevamente si es o no es. Si es, damos el seguimiento que tenemos que hacer y comenzamos a valorar los parámetros que tenemos que tener. ¿Cómo está creciendo? Incrementó las dimensiones, cómo se comporta en la resonancia, tiene grasa, no tiene grasa, en la tomografía tiene cápsula, no tiene cápsula, y si tiene afectación o no tiene afectación venosa. Con eso que tengamos, entonces vamos a saber cómo es que está comportándose la lesión. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Vean ustedes, en la fase simple, tenemos esto, que ya de hecho en la fase simple ya comenzamos a ver que tiene una capsulita y zona hipodensa central. Cuando dictamos el medio de contraste, vean ustedes, en la fase arterial de 45 a 75 segundos, porque ya tenemos medio contraste en la vena cava, comenzamos a ver la lesión y miren ustedes, tiene necrosis central y cápsula gruesa. ¿Qué vamos a pensar aquí? ¿Qué LIRAD le vamos a poner a esta lesión? Pregunto. Sería ¿Liras 4? Claro, una 4, ¿verdad? Una 4, ¿verdad? Una 4B. Y si de repente también alguien viene aventado, tal vez hasta dice que 5, ¿verdad? ¿Ustedes? Sí. Exactamente. Bien, vean esta otra. Fase arterial, fase venosa, ¿sí? Miren ustedes que dijimos con una lesión que se enciende como un fósforo y en la fase venosa no se ve. ¿Qué íbamos a decir que era? ¿Alguien de ustedes? Podría ser benigna, porque no, Eh, o sospechosa, pero no, no es un hepatocarcinoma porque deberíamos de estar viendo la cápsula. ok. Recuerden ustedes de que dijimos que hay una de las clasificaciones que dice, usted tiene una lesión en el hígado, capta contraste y se enciende como un fósforo en la fase arterial y en la fase venosa no la ve, que capte contraste, ni tiene áreas de necrosis, ni tiene grasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo la va a clasificar? Como Liras 3. No, porque eso, LIRAD 3 sería, ¿será o no será? Esto nos está comportando como un hemangioma. A ver, el hemangioma, que sería uno de los diagnósticos diferenciales de esta lesión, tendrías que ver un llenado centrípeto. ¿A qué me refiero? Que en la fase venosa comenzarías a ver una pequeña cápsula que se está formando y un llenado de afuera hacia adentro, como en rueda de carreta, cosa que esta lesión no tiene. ¿Sí? ¿Ok? Si fuera una hiperplasia nodular focal, encontraríamos una captación de contraste así, pero tendrías una cicatriz central y verías como radiaciones que se dirigen hacia esta imagen, hacia la parte central, cosa que tampoco tiene. Un adenoma, el adenoma capta contraste tenuemente, pero en la fase venosa, pero no se ve en la fase arterial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos frente a lesiones así, recuerden ustedes de que lesión que se enciende como un fósforo en la fase arterial y en la fase venosa no se ve, casi en el 99% va a ser un hepatocea, ¿eh? ¿Ok? ¿Sí? Doctor, fíjese que no le escuché, se entrecortó cuando estaba diciendo lo último. Ah, ok. Lo último que dije fue de que cuando nosotros encontremos lesiones que se comportan como la que estás viendo en pantalla, este tipo de comportamientos son típicos del hepatocarcinoma, que es muy raro encontrarlo, pero
es el comportamiento del hepatocarcinoma 100% seguro que va a ser un hepatocarcinoma, porque estás teniendo lo que les decía con anterioridad, lesión que se enciende como un fósforo en la fase arterial y no lo ves en la fase venosa. Eso es, hasta demostrar lo contrario, un hepatocarcinoma. ¿Ok? Ok. Y vean esta otra. Aquí tenemos un comportamiento totalmente diferente. Miren, fase simple, fase arterial y la fase venosa. ¿Sí? Fase simple, vemos una lesión heterogénea, con áreas hipo y áreas hiper. En la fase arterial no se está comportando como la que acabas de ver, que se enciende como un fósforo, pero está mostrando vascularidad y captación de contraste en la periferia, con zonas de necrosis central. Probablemente esta zona más oscura sea grasa, pero no lo podemos decir al 100%. Pero miren la fase venosa. ¿Ves? La fase venosa comienza a formar una cápsula, ¿la ves? Aquí. ¿Sí? Entonces, diríamos que este es un tipo 5, un tipo 4 o un tipo 3. ¿Qué dicen ustedes? Pregunto. 5. 5 no, porque no es como el que viste anteriormente. Un tipo 4. Un tipo 4, ok. ¿Un tipo 4A o un tipo 4B? Un 4A. Un Doctor, 4A. Sí, dime. una pregunta, solo una pregunta. Por ejemplo, así como esta, o sea, es que no, bueno, pero por ejemplo, donde está la flecha azul de la tercera imagen que dice fase venosa, ¿Sí? por ejemplo, ese tamaño de esa cápsula, por ejemplo, esa que va redondeando, eso mide menos de 2 centímetros. Probablemente sí. No te tengo aquí cómo medir, pero Ah, esta, bueno. sí, mira, ¿ves la cápsula de acá para acá? Ajá. ¿Sí? Tienes que medir la parte más gruesa porque la cápsula Ajá. no es del mismo grosor toda. Si te Sí, das pues. cuenta, aquí viene gruesa, gruesa, gruesa y aquí casi no se ve la cápsula, pero tiene y Ujú. muy delgadita, ¿sí? ¿Ok? O sea, esto es lo complicado de estar en trifásica, digamos, cuando queremos determinar si es o no es. O sea, lo que tenemos que tener bien claro es que las lesiones benignas no se comportan así, ¿sí? Ni el hemangioma, ni el adenoma, ni la hiperplasia nodular focal, ni los nódulos de regeneración. Ese no es el comportamiento de ninguna de esas 4 que les acabo de decir. El comportamiento de una lesión maligna es este comportamiento. Fase arterial capta contraste, necrosis. Fase venosa capta contraste con necrosis y cápsula. Encontrando nosotros la cápsula en este tipo de lesiones, esto ya la convierte en una LIRADS. ¿Qué? Pregunto. ¿Será 4? ¿Será 5? ¿O será 3? ¿Qué A mí es dicen? 4. Ok, es una 4. Ahora, si estás diciendo que es 4, tienes un alto porcentaje que va a ser un hepatocarcinoma. ¿Qué elementos, qué características que platicamos creerías tú que te va a apoyar a decir que es un 4? Bueno, primero que nada, en la imagen primera, que es una imagen basal, tengo una imagen hipocaptante. Es simple. Luego, Recuérdate que la primerita es simple, entonces no puedes decir hipocaptante. Tienes que decir pero es hipodensa, una ¿verdad? imagen, Hipodensa, y esta es una tomografía. claro. El doctor no le escucho. Sí, esta es una tomografía. Eh, ok, entonces es una imagen, bueno, entonces en la basal tenemos una hipodensa, Eso, una ajá, imagen hipodensa. sí, Luego tenemos una imagen que nos muestra vasculatura, o sea, nada que sea benigno va a mostrar vasculatura. O sea, ajá, esto es un dato de malignidad. ok. Y lo que pasa es que no miramos que sea hiperdensa Ujú, debido a que hay necrosis. Entonces exactamente, en la parte central. la necrosis no va a captar contraste. Así es, ajá, Entonces, probablemente era una fase temprana, no sé si estoy equivocada. Y luego, otra vez, tenemos ya en la fase venosa, tenemos nuevamente el washout, eso. o sea, esta lesión muestra, aparte de que teníamos la necrosis central que ya sabemos, pero nuevamente es hipodensa Sí. y pues empieza a mostrar una cápsula. Exactamente, o sea, básicamente eso es lo que estamos teniendo. Miren, es bien fácil ustedes poderse ver si estamos en una fase arterial temprana
en una fase arterial tardía. Vean, fase simple, esta es la aorta. Y aquí va a pasar la cava, ¿sí? Aquí, en la fase simple, pues todo es igual, la densidad, los grises son iguales, ¿sí? Pero vean la fase arterial, medio de contraste en la aorta, vascularidad y no vemos absolutamente nada venoso, ni venas suprahepáticas ni ramas porta. En la fase venosa, que es una fase venosa pura, vean ustedes, porque no tenemos aorta, o sí tenemos aorta, pregunto, o es una fase venosa tardía. ¿Qué dicen ustedes? Pues sí, se observa la aorta, pero Esta, claro. sí, se observa, pero no con la misma intensidad que Con se la ve en misma la densidad, ajá, con la misma densidad, densidad. con la misma densidad que se observa en la fase arterial. Exactamente, entonces es una fase venosa mezclada, porque tenemos aorta y miren ustedes aquí que tenemos ramas porta. ¿Qué quiere decir? Que estamos mezclando, que esperamos más de 90 segundos, esperando que la lesión diera captación de contraste, porque en la fase arterial, al verla, supusimos de que era una neoplasia, ¿sí? Y queríamos ver cómo se estaba comportando la cápsula. Eso que hace que nosotros alarguemos el tiempo de delay para comenzar a hacer el estudio. Por eso es de que ustedes en la fase venosa todavía ven aorta, cuando nosotros en la fase venosa ya no la deberíamos de ver. O sea, sí, ya me comprendieron cómo es el mecanismo de este rollo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esta fase mezclada, vamos a comenzar a ver la lesión y la vamos a comenzar a definir de una mejor forma. Obviamente que esta lesión, ¿cómo la vamos a dejar entonces? Vuelvo a preguntar. ¿Qué LIRAD le damos? Como un 4B. Cabal. Sí. Ok, un 4B, exacto. Damos un IRADS 4B y entonces ustedes ya lo comienzan a manejar. Si no nos creen, por supuesto, hay que hacerle biopsia, ¿verdad? Pero en base a todo lo que hemos estudiado, en lo que hemos visto, muy probablemente va a ser un 4B. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta más o algo que haya quedado un poquito no claro. Sí, doctor, fíjese que tengo algunas preguntas. Dime. Ok, fíjese que estaba revisando y hay algo que se llama EcoZeus. Ajá. Entonces, que es un ultrasonido contrastado, pero Sí. lo que estaba viendo es que lo que utilizan son microburbujas. Así es. De hecho, hay muchos medios de contraste. Mira, hay medio de contraste iodado, que es lo que se utiliza para tomografía, el medio de gadolíneo que se utiliza para resonancia, pero para ultrasonido desde hace más o menos desde el año 2000, 2001, se viene utilizando un medio de contraste que son burbujas de azúcares, que lo que se hace es inyectarlo y se trata pues para dar contraste a masas que tú tienes dudas. Si está hipervascularizado, cuando hay inyección de medio de contraste ultrasonido, esas lesiones vas a ir a ver tú de que están captando contraste. El problema con el ultrasonido es que tiene que tener uno mucha habilidad para ir a ver en dónde está justamente ese contraste. ¿Por qué? Porque se va a presentar como gas, ¿sí? Entonces tú recuérdate que el gas en el ultrasonido se ve ecogénico, o sea, brillante, y entonces las lesiones que están hipervascularizadas, pues van a captarlo. Ahora, el gran problema es, si tú tienes un hemangioma y es hipervascularizado, ¿cómo vas a diferenciar un hemangioma de un benigno de un maligno cuando las dos captarían contraste? Por eso es de que no es el método ideal para evaluar un hepatocarcinoma, porque te da sesgo, te da error. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. Y sí, Ok. porque sí, estaba viendo que solo lo utilizaban en Estados Unidos. Sí se ha utilizado aquí en Guatemala. De hecho, como te digo, reciente 2001, 2002, en el Hospital Roosevelt, una doctora radióloga ahí, la jefe, dijo que quería comprar el medio de contraste, lo compró y pues se comenzó a utilizar, pero no se sabía cómo y pues cayó en desuso aquí en Guatemala, ¿verdad? Por esa razón, porque no se sabía qué uso darle. Más aquí que en lo privado, nadie lo utiliza, ¿eh? Sí. Sí, y lo interesante es que de todos modos, o sea, no va a evaluar imágenes que no sean, que no son evaluables por ultrasonido normal. Pues sí, Eh, justamente, justamente. y Y aparte de eso, fíjate que el gran problema que hay con esos medios de contraste, como te explicaba, es de que no,
te define qué sí es maligno, qué no es maligno. Sí. Porque, por ejemplo, el ejemplo clásico es un hemangioma, está hipervascularizado, pero igualmente un hepatocarcinoma también lo puedes ver así. Y entonces, al momento en que inyectas el medio de contraste ultrasonido, los dos te van a captar y se comportan igual y no vas a poder definir entre qué es una cosa y qué es otra cosa. ¿Ok? Y lo otro que mencionaba es que no evalúa la carga tumoral. Ujú. Y la otra pregunta, doctor, Sí. ¿qué hace usted aquí en Guatemala? Que fíjese que estaba viendo lo de la clasificación LIRAS, ¿verdad? Ajá, Entonces, esto la vamos a utilizar pues en pacientes que tienen pues como factores de riesgo, ¿verdad? así es. Que es que tengan cirrosis, antecedente de hepatitis B, antecedente de Sí. hepatocarcinoma. Ujú. Entonces, porque esta clasificación MIRAS, o sea, a veces hasta se puede, bueno, en otros países me imagino que hasta se puede utilizar y dar diagnóstico de hepatocarcinoma sin Así es. necesidad de biopsia. Pero, Justamente. o sea, estamos hablando de pacientes con cirrosis, de pacientes con antecedente de hepatitis B. Así es. Pero en el caso de que en nuestro país pues tenemos pacientes jóvenes con hepatocarcinoma Ujú. por el consumo de aflatoxinas. Sí. O sea, esto nos confiere una pues, dificultad, ¿verdad? Porque pues podemos tener imágenes de hepatocarcinoma sin realmente tener hígados cirróticos ni antecedentes de hepatitis B. Sí, efectivamente. Fíjate de que básicamente el IRAD está hecho para clasificar o gradificar el hepatocarcinoma, más no saber por qué razón te dio. O sea, eso es lo importante y poder definir entre si es un hepatocarcinoma o es una lesión metastásica. Es muy raro que una lesión metastásica se presente como una lesión única, obviamente. Que también en la TAC trifásica el comportamiento de una lesión metastásica es totalmente diferente al hepatocarcinoma. Y eso es buena pregunta porque yo creo que lo había dejado en el tintero. Fíjense bien ustedes en lo que les voy a explicar. El hepatocarcinoma, cuando hacemos la fase arterial, se enciende como un fósforo, ya lo dijimos. Pero si hay lesiones metastásicas en la fase arterial, no las vemos, mientras que las metástasis en la fase venosa es donde las vamos a ver. ¿Sí? O sea, es muy diferente. Una cosa se comporta perfectamente definida en la fase venosa, mientras que en la fase arterial no las vamos a ver. Y en la fase venosa, si estamos hablando de un hepatocarcinoma, le vamos a ir a buscar las características que hoy aprendimos y en la fase arterial las características que lo van a definir. ¿Estamos? En el caso de que nosotros tengamos un paciente joven, por ejemplo, con un fibrolamelar, ¿ustedes esperarían que se comportara como un hepatocarcinoma o no? Pregunto. No, ¿Por qué no? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que porque no tiene la misma densidad. irrigación. Exactamente, cabal. O sea, no va a haber el comportamiento esperado a un hepatocarcinoma. El fibrolaminar va a ser otro comportamiento y recuérdense que el fibrolaminar tiende a tener mucha necrosis, mientras que el hepatocarcinoma, bueno, la necrosis del fibrolaminar es central, mientras que la del hepatocarcinoma tiende a ser periférica. ¿Sí? O sea, son de las características que hace un poquito la diferencia. Vayan ustedes a la histología y se van a dar cuenta cómo es que ustedes ven a la laminía, al microscopio, un hepatocarcinoma y le van a encontrar mucha necrosis periférica y mucha necrosis central, mientras que el fibrolaminar hace mucha necrosis central. Esa es la gran diferencia. Y por tanto, nosotros la imagen que vamos a tener en una TAC trifásica de un hepatocea es totalmente diferente al fibrolaminar. ¿Por qué nosotros nos equivocamos como radiólogos cuando vemos un fibrolaminar? Primero, la edad, que no nos va a cuadrar, pero obviamente vamos a ver una gran masa. Si es mujer, ¿dónde va a estar el error de nosotros en encontrar un fibrolamelar que se puede confundir con una hiperplasia nodular focal o se puede confundir con un adenoma grande? ¿Sí? Y por eso es que se nos pasa a reportarles a ustedes un hepato, un fibrolamelar y lo confundimos en ocasiones. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Iván, regresar a la penúltima, porfa. La de antes del gracias. Uh-huh. Cada vez entiendo más esta charada. ¿Cómo? Ahí
¿Y cómo diferencias que es una fase simple de Ok, una fase venosa? ok, mira pues. La fase venosa es en donde vos no tenés, mira pues, fase simple. Comparar la aorta con el parénquima hepático. Es igual. Mira. Sí, Fase arterial. La aorta que tenés aquí, igual al parénquima, se pone blanca. sí. ¿Sí? Y aquí ya tenés pequeñas ramitas vasculares arteriales. ¿Sí? Y no estás viendo nada de vena. Y en la fase venosa, mezclada, tardía, aorta y ramas porta. ¿Sí? ¿Ok? Esta ya es una fase venosa. ¿Sí? Así es como nosotros lo diferenciamos. Para obtenerlas, ¿cómo hacemos? La fase simple, pues, se hace en fase simple, no das medio contraste oral, no das medio contraste IV. En la fase arterial, haces la inyección del contraste y haces de que el aparato, después de que inyectas el bolus de medio contraste, a los 18 segundos comience a correr el estudio. Ahora, ¿de dónde a dónde? O de abajo para arriba o de arriba para abajo. Obviamente es de arriba para abajo. Comenzamos del diafragma hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener más cerca la llegada del contraste al sitio donde queremos escanear. Si nosotros lo hiciéramos de abajo para arriba, entonces, ¿qué haríamos? Dar más tiempo para que la máquina arranque y escanee y tendrías una fase venosa. ¿Sí? Nosotros y en todos lados del mundo lo que se hace es comenzar cefalo-caudal, el escaneo. Después de el arterial, 18 segundos de la inyección y aquí entre 65 a 75 segundos en una fase venosa pura. Pero si nosotros tenemos una fase venosa mezclada, como esta, se da un poco más de tiempo. Perdón, menos tiempo. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna Pedro. pregunta? Doctor, ¿cómo? No, es que fíjese que yo tengo aquí unas imágenes, pero no sé cómo está de su tiempo. Sí. Dime. ¿Puedo compartirlas? Claro. Solo antes de eso, una preguntita Yo así también, puntual cuando y termine Karen, rápida. le quería enseñar la imagen. Sí, dime. Solo una duda. En cuanto a lo que mencionó de cómo se identifican las metástasis, de que Ok. no captan el medio en arterial, pero sí se ven en venoso. ¿Esto es por la tortuosidad y por la mala vascularización que tiene una neoplasia? ¿O cuál sería la fisiopato detrás de Ok. ese patrón? Sí, básicamente el patrón es porque las metástasis comienzan a tener, pues no cápsula, o comienzan a formar cápsula y tienen mucha necrosis. Entonces la captación de contraste es más tardía que en la fase arterial de un hepatocarcinoma. ¿Sí? Ok, ok. Esa es una de las razones. Y lo segundo es por la irrigación. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, cómo no. ¿Qué tenías que dejar de compartir, Iván? Ok, Aquí. ahorita salgo. Gracias. Ahí estamos ya. Vamos a ver si se puede. ¿Observan la imagen? No. No, seguimos Creo viendo que la del Iván todavía doctor. está compartiendo su pantalla. Sí, el Fíjate, doctor. Ujú. todavía estamos viendo tu pantalla. Todavía está viendo la mía. Sí. Sí, Te saliste del Oh. PowerPoint, pero estamos viendo tu... su Oh, pantalla. híjola. Ahí ¿Ahí? arriba tenés que ver una opción que dice dejar de compartir. Sí, ahorita voy a ver. Ver opciones. Compartir. Bueno, aquí creo, ahí está. Ahí está. Ya, ya le Karin. Ujú. Ok. Es que aquí dice que es un hepato CA que está invadiendo la vena porta.
Justo. Ajá, ahí tienes el trombo, mira. Aquí te está señalando el trombo. Mira, esta imagen está muy interesante. Ujú. Si tú te das cuenta, tienes la aorta y tienes cava y está a una misma densidad, ¿lo ves? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Que Ven, no te- sí, aorta y cava. aorta y cava. Ajá. ¿Qué dijimos nosotros cuando veíamos las dos densas? Que estás haciendo una mezcla de fase arterial y fase venosa. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, tienes la vena acá, o sea, la porta y ramas, ¿sí? Aquí debe de ser la porta completamente blanca y tienes este defecto acá, mira, ¿sí? Este defecto es un trombo. Este defecto es un trombo, ¿sí? Usted puede pedir permiso para usar el mouse. Ujú. Ok, Ok. ahí justamente esto es la porta y aquí está el trombo. Mira esto oscuro que está acá. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Eso es el trombo. Ujú. ¿Sí? Aquí está aorta, aquí está Sí, cava. pues, Tenemos una fase que- mezclada entre los dos. porque ¿Sí? es hipodenso. Exactamente, es hipodenso, eso está adherido a la pared. ¿Sí? Entonces el medio de contraste solo está pasando por acá cuando debería pasar de aquí hacia acá. Y tienes este defecto acá. Es ¿Sí? que fíjese que no miramos su mouse. Oh. A ver, muéstrale tú, a ver. Dale clic ahí. Yo creo que moverlo ahí. Ahí Vamos a está. ver. Vamos a ver. Acá. Ahí está el tuyo. Entonces ahí en opciones, arriba, en ver opciones. Dale, ahí hay uno que dice solicitar el control remoto. Hasta arriba. Uf. Necesidad. Está en verde, dice usted está viendo la pantalla de Karen Archila y a la par está a ver opciones. Compartir pantalla, participantes. Para arriba. Hasta arriba, opciones, ver opciones ya. Ujú. Solicitar control remoto. Sí, Ahí, este. dale. Ahí está ya. Ya, Probá vos mover tu mouse. Ahí está. Ahí ahí está. está. Ahora sí ya. Bueno, ok. Sí. Entonces, aquí, este es el defecto, este es el trombo. ¿Ok? Ujú. Aquí está el trombo. Esto debería ser este grosor. Aquí, Mm, toda la porta, mientras que aquí está el defecto. ¿Sí? Este defecto es lo que hace que uno diga que es un trombo. ¿Sí? ¿Ok? Y, ¿Estamos? y las demás imágenes, Ok. lo que nos Sí, están mostrando. ya te digo. Primero vean ustedes, el hígado del contorno lobulado. Eso ya habla de que Ajá, hay algo crónico. sí. Segundo, miren el lóbulo caudado cómo está. Está crecido. Eso no es normal. Y tercero, miren el vaso grande. ¿Ok? O sea, está hablando de que hay algo hepático crónico. Esto que estamos viendo nosotros es pura captación del contraste, ¿sí? Captación del contraste, pero tenemos fases mezcladas, ¿ok? Mientras que esto de aquí es hígado que está sano. Ahora, esto de acá, hígado Aquí sano. tienes algunas imágenes que coinciden. Sí, se activó esa cosa. Pues sí, entonces tenemos hígado sano y esta captación del contraste, que es un hígado que está captando anormalmente el contraste. El problema es que como tenemos mezcla de las dos fases, decir que esto sea maligno es bien difícil, ¿sí? Decir que esto sea benigno también, o sea, es una mezcla que tenemos acá que se hizo básicamente para ir a buscar la trombosis, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Ok, ¿Ok? le voy a hacer. Ujú. Y aquí tenemos Ah, esta tomografía en las tres ujú. fases. Sí, miren qué interesante. Vean ustedes, fase simple, hígado cirrótico, ¿verdad? Ustedes, lobulado, irregular, lóbulo caudado nuevamente crecido, que está en gancho, y aparece esta lesión en fase simple. En la fase arterial, ¿sí? Que es una fase arterial tardía porque tenemos aorta y cava, no es una arterial pura, ¿sí? Comenzamos a ver también estructuras vasculares venosas, o sea, este estudio
no está hecho como dice el protocolo, aunque sea de Estados Unidos, que me perdonen, pero no está hecho así como debe de ser. Pues sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la fase arterial pura, ¿sí? Estamos encontrando esta lesión acá, que es el mismo nódulo que encontramos aquí, y en la fase arterial vemos la captación, que aparentemente tuviera una cápsula, pero cuando vamos a la fase venosa es una cápsula tenue, ¿ya? ¿Ok? Es una cápsula tenue con necrosis central, que sí existe en la fase arterial mezclada, ¿ya? En la fase venosa, la cápsula es pequeñita, delgadita, ¿sí la ven? Aquí, que es la cava, y vean la lesión. Comparen ustedes la pared de la cava con la cápsula. O sea, la cápsula es más gruesa que la pared. Por tanto, si existe, ¿sí? Que eso es una de las cosas importantísimas que tenemos que definir en la fase venosa. Porque si existe cápsula, entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un 3 o un 4? 4. Claro, un 4, ¿verdad? ¿A o B? ¿Qué dicen Como un ustedes? B. Un B, ¿verdad? Un B. Muy probablemente mitótica, ¿verdad? O sea, un hepatocarcinoma. Y aquí vean esta otra lesión que ellos marcan. Miren ustedes cómo se está comportando. Hipodencia en fase simple. En la fase mezclada arterial venosa capta contraste, pero en la fase venosa casi no se ve. Entonces, ¿qué decimos? ¿Será un nódulo de regeneración? No, que muy probablemente es un hepatocarcinoma. Este de acá, este chiquitito, Sí. no. El hepatocarcinoma va a ser este. Y este de acá no es metástasis porque dijimos que no se tiene que ver en la fase arterial. La metástasis se ve en la fase venosa. Si estamos nosotros viendo en la fase arterial, no es metástasis. Entonces, ¿qué va a ser? Porque se ve en fase simple y en la fase arterial, más tenuemente en la fase venosa. ¿Qué se comporta así? Pues un nódulo de Podría ser regeneración. ¿Perdón? No, iba a decir que podría ser grasa, pero no. No, recuérdate que la grasa en la tomografía se ve gris, mira, así como esto. ¿Sí? En la tomografía la grasa se ve así, igual que el gas, ¿ok? Con la diferencia que en las unidades Hounsfield van a variar. El gas o el aire suben a -1000 unidades y la grasa oscila entre 150, 200, 250 unidades Hounsfield negativas, ¿ok? Ok. ¿Ok? ¿Ok? Me ¿Alguna quedó una pregunta duda, más? doctor. ¿Qué era esa lesión entonces? ¿Cuál? ¿Esta? Ajá. A mí me parece que es un nódulo de regeneración, ¿eh? Más que una metástasis, más que un primario. ¿Ok? Sí, Miren, aquí hay otro, miren. Vean este, si ustedes se dan cuenta, miren, en la fase, aquí, esta es interesante, que está marcada. Miren, en la fase mezclada arterial venosa, capta. Miren en la fase venosa cómo se ve. ¿Sí? Como que tuviera cápsula. Exactamente. Entonces, ¿qué será? Un hepatocarcinoma. ¿2 hepatocarcinomas en el mismo hígado? ¿Puede ser? Pues sí, porque pues menciona que es multifocal. Eso es, cabal. Entonces, podemos tener un multicéntrico multifocal, ¿verdad? Ustedes acá, podemos tener acá, o sea, varios focos de tumor, ¿verdad? Porque se están comportando muy iguales. Miren, aquí la cápsula y aquí la cápsula, ¿lo ven? ¿Sí? Ahora, si revisamos así, nos vamos a escudriñar la imagen. Aquí hay otra chiquitita, ¿ya la vieron? Que está en la Sí. fase arterial venosa, pero no aparece en la fase venosa. No. ¿Qué será entonces? Un ¿Metástasis? nódulo. Es nódulo de regeneración, ¿verdad? Ustedes. No es metástasis, ni tampoco otro primario, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos? Ok. ¿Algo más? Sí, la última. Dime. y lo dejamos ir. No, tranquilo. Mira ese, ahí está. Esta ¿Se es una acuerdan? resonancia magnética. Sí, resonancia magnética, súper, ¿verdad? Ustedes. Entonces, primero veamos en resonancia magnética qué secuencia es. ¿Es un T1 o es un T2? Es ¿Cómo un vamos? ¿Este es un T1 y este es un T2 o cómo? ¿Qué dices tú, Karim? Ok, bueno, entonces, pues la imagen A es un T2. Ok, es un T2. ¿Por qué es un T2? Porque miren, aquí está el líquido cefalorraquídeo y todo lo que brilla en T2 es líquido, ¿sí? O lo que sea líquido va a brillar en T2.
Mientras que en T1 va a brillar todo lo que sea grasa, lo que sea sangre o lo que sea gadolinio. Esa es la forma en cómo se debe diferenciar una secuencia de otra secuencia. Entonces, vean ustedes, si tenemos un T2, aparece una lesión acá, justamente en el hígado. ¿En qué segmento está? En el segmento, ¿qué? 7, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Ok, segmento 7. Entonces estamos en una lesión en el segmento 7 que está comportándose hiperintensa en T2 con una cápsula definida, ¿sí? Y que en el T1, este T1 lleva o no lleva contraste. Por supuesto que sí lleva contraste, porque en el T1 no tenemos que tener nada de señal en la aorta. ¿Estamos? Por tanto, tiene contraste. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Imagen hiperintensa en T2 que con el contraste está reforzando, mostrando una cápsula y áreas de necrosis. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Un empato, o sea. Hepatocea, ¿verdad? ¿Ok? Doctor, una pregunta. Dime. Es que, bueno, si no estoy mal, el T1 en tiempo va antes que el T2. Así Y es. entonces el medio de contraste, si no estoy mal, se administra al final de T1. Entonces podríamos decir que este paciente nos pusieron al revés las imágenes. No, no. Mira, no es que les hayan puesto a revés las imágenes. El procedimiento de cómo se hace un estudio es, tú haces toda la fase simple y luego repites el T1 ya poniéndole contraste. Ujú. Así es como funciona. ¿Ok? Y cuando dice FATSAT, ¿a qué se refieren? A FATSAT quiere decir que estás saturando la grasa. ¿Eso qué quiere decir? Que estás bloqueando todo lo que sea grasa y que no te dé señal y que se ponga negro. ¿Ya? ¿Ok? Esto es grasa. Mira, en un T2 la grasa se pone como grisácea, mientras que en el T1 con contraste con FATSAT estás bloqueando la grasa para que no te dé señal y se ponga oscura, ¿sí? Y solo te dé señal todo lo que es gadolín. ¿Ok? Exactamente.